entes de la Tierra, entes de la galaxia, entes de realidades paralelas, cualquier ente que ame la reflexión y en este caso los cuentos aparentemente infantiles, pero que no lo son tanto. Hoy venimos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas y vamos a contar las 5 curiosidades más extrañas que envuelven a uno de los libros más divertidos de toda la historia. Recuerdo, soy Raquel Moreno, están en Entelequia Filosófica. Antes de empezar a contar las 5 curiosidades más extrañas que envuelven a la obra de Lewis Carroll, oigan, no se te olvide, suscríbanse a nuestro canal, que se pueden perder todas las listas de curiosidades que están por llegar. Y ahora sí, habiendo dicho esto, recuerda, suscríbanse. Pues bien, a partir de aquí ya podemos empezar nuestro top, el top de las 5 curiosidades más extrañas que envuelven una obra aparentemente infantil y que, ojo, no es ajena al mundo de la filosofía. Lewis Carroll era uno de los mejores lógicos del momento. Hablamos de un filósofo, un lógico que mete precisamente en esta obra numerosas cuestiones relacionadas con la filosofía, y esto hizo que la obra en algunos sentidos fuese muy polémica, lo cual nos lleva a la primera curiosidad que vamos a señalar de este famoso libro. ¿Y cuál es esta primera curiosidad? Recordemos de qué va el cuento. En el cuento, Alicia corre detrás de un extraño conejo, un conejo que lleva un reloj, símbolo del tiempo, algo de lo que podríamos hablar en otro vídeo si lo desean. Pero lo que vemos sobre todo es que cuando Alicia corre detrás de este conejo, entra en otro mundo, y en ese mundo es capaz de hablar incluso con los animales. Esto es lo que le dio problemas a esta obra, y lo que provocó que en 1931, en la provincia de Hunan, en China, el libro fuese censurado. ¿Y por qué censuran lo que es aparentemente un cuento para niños? Bueno, si es un cuento para niños o no, es algo que todavía se discute, pero más allá de ello, lo que encontraban llamativo esta cultura en este cuento es que no solo los seres humanos quedaban en el mismo plano que los animales, ya que podían comunicarse entre ellos, sino que si atendemos a la obra de Alicia, resulta que el mundo humano, representado por una reina muy malvada, es un mundo mucho más hostil. Sin embargo, el mundo lleno de animales es mucho más agradable para Alicia, lo cual nos hace pensar que la naturaleza es superior a los seres humanos. Esto es algo que se interpretó como negativo para los niños y por ello Alicia en el País de las Maravillas, ese cuento tan maravilloso que a todos nos ha hecho felices de niños, fue censurada. Esa es la primera curiosidad, pero no la última. Hay más curiosidades que envuelven a esta obra. Vamos a la segunda curiosidad más llamativa de Alicia en el País de las Maravillas, y esta tiene que ver con un fenómeno que aparece en el cuento y que a todos nos maravilla. Sabemos que Alicia, al tomarse una pequeña galletita, se vuelve muy pequeñita, y al tomarse una pequeña botellita con líquido se vuelve muy grande, y entonces el mundo parece muy pequeño o parece muy grande según cómo esté de grande y de pequeña Alicia. Muy bien, ¿qué ocurre con esto? Resulta que esto refleja un síndrome neurológico que hoy en día conocemos como el síndrome de Alicia, pero cuyo nombre técnico es micropsia en el caso de ver las cosas muy pequeñitas y macropsia en el caso de verlas muy grandes. ¿Y por qué Lewis Carroll metió este síndrome, que fue conocido como síndrome de Alicia, mucho después en la obra? Hay quien especula que el propio Lewis Carroll sufrió algunos ataques de este tipo, ya que Lewis Carroll era epiléptico, tenía algunos problemas neuronales y esto facilitaba que tuviese alucinaciones de este tipo. Así que es posible que esa escena que a todos nos ha divertido, en la que Alicia lo pasa mal por ser muy pequeña o muy grande, fuese una escena casi autobiográfica. Y por supuesto no es esta la única curiosidad que vamos a encontrar respecto a este maravilloso libro. Hay otra que tengo que reconocer es de mis favoritas, y es que el propio Lewis Carroll está escondido en uno de los personajes del libro. Pero ojo, no es el sombrerero loco, ese que nos maravilla, tampoco es otro de los animales que aparece con protagonismo, no. Lewis Carroll aparece en algunas escenas detrás de un extraño dodo. ¿Y por qué pensamos que Lewis Carroll está detrás del dodo? Pues resulta que si atendemos a muchos elementos de su biografía
y algunos que aparecen en el cuento, la cosa está bastante clara. Lo primero que tenemos que atender es que en realidad Lewis Carroll se llamaba Charles Dodgson, pero es que además resulta que era tartamudo y cuando le preguntaban por su nombre él decía Dodgson y normalmente le salía la palabra dodo. Dodo, que es el animal en Alicia, en el que es un animal que por cierto existió, pero se extinguió por culpa de la acción de los seres humanos. Aún así, un animal muy bello que esconde este personaje, no solo por este elemento de que el propio Carroll a veces se presentaba como Dodo por ese tartamudeo, sino que también, si atendemos a cuando aparece Dodo en el cuento de Alicia, resulta que aparece en una barca acompañada de la propia Alicia. Y esa escena existió. De hecho, Lewis Carroll empezó a escribir este cuento para contárselo a una pequeña que se llamaba Alicia efectivamente. Y se lo empezó a contar en unos paseos que daban en barco, con lo cual parece que de nuevo está el elemento autobiográfico y que además el propio autor se ha escondido en la obra. Y por supuesto seguimos con la cuarta curiosidad. La cuarta ya solo nos quedará una para señalar las 5 curiosidades más raras que envuelven a este libro. Ojo, no será el único vídeo de curiosidades que haremos, así que no se olvide, si le gusta este tipo de vídeos, suscríbase a nuestro canal. ¿Y cuál es esta cuarta curiosidad? La cuarta curiosidad envuelve a uno de los personajes más simpáticos de este cuento y de los que cae mejor a la mayoría de la gente. Ese encantador sombrerero loco. Eso sí, el sombrerero loco esconde muchas curiosidades detrás. Esto daría para otro vídeo aparte, pero vamos a señalar la más llamativa. Y es que este sombrerero loco también alude a cosas que Lewis Carroll había visto en su vida. Resulta que en el siglo XVII se puso de moda que los sombrereros trabajaran con mercurio, una sustancia que por supuesto es tóxica. Y esta práctica de trabajar con mercurio para hacer sombreros se llevaba sobre todo a cabo en Francia con los hugonotes. Pero esta escuela de sombrereros también viajó a Gran Bretaña y allí precisamente es donde Lewis Carroll tuvo contacto con algunos sitios donde fabricaban sombreros utilizando el mercurio. ¿Qué le ocurría a los sombrereros que trabajaban con mercurio? Pues que trabajaban en habitaciones muy pequeñas y finalmente se intoxicaban. Y esta intoxicación finalmente que traía la locura. Tanto es así que fue popular el dicho de que si uno no estaba loco, no podía ser un buen sombrerero. Así que ya vemos, la locura del sombrerero es mucho más real de lo que pensábamos. Y vamos con la última curiosidad que vamos a destacar en este vídeo sobre Alicia en el País de las Maravillas. A mi juicio, la curiosidad más extraña y posiblemente más ridícula que podemos hacer sobre este vídeo. Y es que en 1996 el autor Richard Wallace acusó a Lewis Carroll de ser nada más ni nada menos que Jack el Destripador. ¿Quién se puede creer esto? Si atendemos a la figura de Lewis Carroll, resulta que tenemos una pobre alma de cántaro. Cierto que le acusaron prácticamente de todo en su vida, pero ¿por qué era motivo de numerosas acusaciones, incluso en un libro que salió años después, en 1996? Bien, Lewis Carroll era una diana fácil, era tartamudo, también era epiléptico, lo cual era un estigma social entonces bastante importante, y era un tipo muy raro, no sociabilizaba bien con los adultos y además parece que tenía algunos síndromes psiquiátricos o psicológicos que venían de la mano con una infancia de lo más peculiar. Así que encontramos que Lewis Carroll era un tipo bastante raro. ¿Qué ocurrió? Que le acusaron prácticamente de todo y las acusaciones fueron más allá de su muerte. Así es que en 1996 fue acusado de ser Jack el Destripador, pero tenemos que reconocer que tal teoría no llegó a ninguna parte. Y hasta aquí el top de las curiosidades de hoy, que debían atender a uno de los libros más maravillosos de la literatura universal, que por cierto recomendamos que lean. No solo es bueno para los niños, sino también para los adultos. De hecho, hay muchos que piensan que es una buena forma de adentrarse en la lógica. En este libro, Lewis Carroll mete muchos silogismos y muchos acertijos lógicos, con lo cual será del gusto de los amantes del saber. Así que nunca viene mal, además, recuperar un poco la infancia, intentar correr detrás de la magia
de un maravilloso conejo blanco. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo de hoy. Queda mucho por llegar. Ya saben, Mentes Inquietas, seguimos trabajando, seguimos estando en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Allí os esperamos, tenemos trabajo a diario. Igualmente, ya saben que pueden buscarnos en nuestra web www.entelequiaphilosophic.com. Y por supuesto no pueden perderse nuestro podcast, que por cierto tiene un podcast dedicado a Alicia en el País de las Maravillas, por si desean complementar lo que aquí hemos contado. Así que ya saben, búsquenos también como Entelequia Filosófica en iVoox, Spotify o Google Podcast. Ya saben, seguimos trabajando, suscríbanse a nuestro canal, continúa la aventura del conocimiento. Muy grande. Me he imaginado todo grande como Alicia, pero después me he dado cuenta que no. Bien, el dodo, o sea, 2 segundos.